El beef entre Eminem y Benzino ha sido una de las peleas de rap más famosas y duraderas. El beef se calentó muchísimo, llegó hasta el punto de lanzar insultos personales. Este beef sin duda es una de las peleas más intensas de Eminem. La disputa entre Eminem y Benzino se remonta a 2002, cuando Benzino era copropietario de la revista The Source, una revista de hip hop muy popular en ese entonces. La revista The Source tenía tal autoridad en el rap que se le llamaba la Biblia del hip hop. Si alguien obtenía una calificación de 5 micrófonos en su álbum, la gente sabía que era genial. En mayo de 2002 Eminem lanzó su cuarto álbum, The Eminem Show. La disputa se alimentó cuando la revista The Source calificó el álbum de Eminem con 4 micrófonos de 5. Esta no es una mala calificación, pero considerando que The Eminem Show es uno de los mejores álbumes de Eminem, posiblemente su mejor trabajo, fue una calificación bastante baja. Eminem no estaba contento con la calificación y sintió que su proyecto merecía 5 micrófonos. Luego acusó a The Source y a Benzino de no darle una calificación de 5 micrófonos debido a su color de piel. Además de criticar a The Source en sus entrevistas, Eminem también se negó a hablar con Benzino durante la promoción de su nueva película. Mientras estaba en un concierto en Puerto Rico, Benzino apareció detrás del escenario para una entrevista, pero Eminem le ignoró. El 30 de septiembre de 2002, Benzino estaba en el estudio de Hot 97 hablando sobre cómo actúa Eminem en Puerto Rico. Luego todos en su equipo comenzaron a hacer freestyle y al final de la parte de Benzino, insultó a Eminem. El 24 de octubre de 2002, Benzino lanzó el diss I Don't Wanna, donde critica a Eminem por primera vez en algunos versos. Este diss no recibió mucha atención pública y en cambio la primera fase de la disputa estuvo marcado por comentarios en entrevistas. Más tarde Benzino lanzaría el segundo diss, Pull Your Skirt Up. Este fue el primero en llamar la atención del público. Hizo que el beef finalmente evolucionara. En la canción Benzino se enfoca principalmente en tratar de despojar a Eminem de su credibilidad callejera, además de burlarse de él comparándolo con Vanilla Ice. También se jacta de haber impulsado la carrera de Eminem al ponerlo en la sección Unsigned Hype, en una edición de 1998 de The Source. En noviembre de 2002 Eminem contraatacó con una serie de diss. El primero fue Invasion, The Realest, una clara advertencia a quien intente meterse con él, ya que no está solo. El siguiente diss fue The Sass, una clara respuesta a Pull Your Skirt Up. El título de The Sass es un juego de palabras burlón con el nombre de The Source. El enfoque principal de Eminem en el diss es hacer públicas las acciones poco éticas de Benzino en la revista y cómo él y su grupo se beneficiaron de ello. El siguiente diss fue Nail in the Coffin, donde Eminem se burló de cosas como las habilidades de rap de Benzino, su edad, su forma de ser mafioso y sus extrañas prácticas comerciales. Benzino, con toda la fanaticada de Eminem en su contra y siendo visto como el perdedor, contraatacaría con letras de mucho odio. En diciembre de 2002 lanzó Die Another Day, en donde no solo ataca a Eminem, sino que también procede a amenazar la vida de Hailey Jade, la hija de Em, razón por la cual se considera que esta canción es la razón por la cual el beef se calentó mucho. Benzino siguió echando gasolina al fuego y lanzó Better Lose Yourself, en donde continuó con sus amenazas a la hija de Eminem. Para entonces Benzino recibió toneladas de reacciones negativas de los fanáticos de Eminem y de las estaciones de radio, que dejaron de reproducir sus canciones. Aún así no tenía intención de retroceder, de hecho comenzó a usar su revista como plataforma para manchar el nombre de Eminem. Como era de esperar, Eminem estaba furioso y en febrero de 2003 lanzó la canción Go to Sleep, y no solo insultó a Benzino, sino que también incluía a Ja Rule, quien estaba peleando con 50 Cent, y Eminem quedó atrapado en esta pelea también. En Go to Sleep también estaba Obi Trice, que formaba parte del equipo Shady Aftermath, por lo que es natural que Obi ayudara a Em con su problema con Benzino y Ja Rule en ese momento. Sin embargo, no se esperaba que DMX uniera esto, ya que los dos nunca habían trabajado juntos. Sin embargo, ambos estaban peleando con Ja Rule en ese momento, por lo que decidieron unirse para esto. DMX solo tuvo un problema con Ja, pero Eminem dirigió esta canción a Benzino y Ja Rule. Casi al mismo tiempo, Eminem consiguió una portada con la competencia de The Source, la revista XXL. Esto hizo que empezara una disputa entre las dos revistas rivales. Ja Rule, quien estaba en buenos términos con The Source, salió con Benzino para atacar a Eminem y 50 Cent, después de que Eminem lo firmó para su sello discográfico.
Benzino lanzó dos discs, Falling Down, dirigido a 50 Cent, G-Unit, Eminem y Dr. Dre. 50 cents is falling down, falling down, falling down. Y G-Unit Killers junto a Ja Rule, donde atacan a 50 Cent y Eminem. En abril de 2003, Ja Rule lanzó un disc contra Eminem y al igual que Benzino mencionó a la hija de Eminem en la canción Loose Chain, un grave error por parte de Ja Rule. Esto hizo que se incendiara el beef nuevamente. La canción provocó la ira entre los amigos de Eminem. Esto hizo que se unieran para atacarlo. Junto a D12 y Obi Trice lanzó Hailey Revenge en respuesta a Loose Chain, en donde la introducción es de Eminem junto a su hija. Junto a 50 Cent y Busta Rhymes lanzó Hail Mary, en donde se burlan de Ja Rule por ser un falso matón y querer parecerse a Tupac. Y junto a G-Unit lanzó Bomb Pets. A fines de 2003, Benzino descubrió una canción antigua de Eminem llamada Foolish Pride, donde lanzaba insultos raciales a mujeres negras. Benzino compartió la canción a través del sitio web de The Source y también imprimió la letra de la canción en la revista. Con este hallazgo quería dejar muy mal parado a Eminem. Pero Eminem se disculpó por su letra ofensiva, afirmando que grabó la canción cuando era un adolescente, debido a la ira después de romper con su novia. Los fanáticos lo perdonaron y quedó en el olvido. Por esta misma época, Eminem lanzó Bully, dirigido a Benzino y Ja Rule. En marzo de 2004, Eminem puso fin al beef en la colaboración con Obi Trice, I'm Gone. Los fanáticos ya habían coronado a Eminem como el ganador del beef. En noviembre de 2004, Eminem lanzó Light Toy Soldier, en donde se muestra reflexivo sobre su beef con Benzino y Ja Rule, de cómo se vio obligado a entrar en un beef con Ja Rule, además de hablar sobre la violencia en el hip hop. Pero si creías que todo acababa aquí, no es así. Benzino lanzó otro diss a Eminem, titulado Built for Death. Esta canción, lanzada después del sencillo Light Toy Soldier, fue un diss tardío en una pelea que ya tenía un claro ganador. Light Toy Soldier fue llamado de Eminem a una tregua antes de que alguien terminara siendo asesinado, pero Benzino se negó a aceptar la tregua. Los años siguientes, Benzino continuó lanzándole comentarios por redes sociales a Eminem y a sus fans. Prácticamente estaba peleando solo. No fue hasta 2012 que Benzino recapacitó y se disculpó con Eminem. Puedo decirlo ahora, me equivoqué, porque al final del día M es un gran letrista y debería poder expresarse en el hip hop como cualquiera debería. M sigue haciendo lo suyo y sigue siendo una gran influencia en el hip hop. El hip hop ha unido a las culturas blanca, negra, latina, asiática, es para todos. Probablemente era una persona enojada en ese entonces. Si ofendí a alguien con eso, me disculpo con el hip hop por eso. En febrero de 2022, Benzino seguía mostrando signos de desprecio hacia Eminem, al retuitear un tweet de Money Man que decía: nunca he escuchado a ningún Eminem, y Benzino lo citó diciendo: nadie en mi barrio lo hizo. El 17 de marzo de 2022, Benzino tuiteó lo siguiente: para todos los fanáticos de Eminem y stans de todo el mundo, la disputa ha terminado oficialmente. Les dejo saber que no tengo odio hacia ninguno de sus fanáticos y reconozco sus contribuciones al hip hop. Él realmente es parte de la cultura y uno de los mejores con el micrófono sin importar su color. Me doy cuenta de que ir y venir con sus fanáticos no es bueno para la cultura, mi espíritu, mi legado y lo más importante, mi hermosa y talentosa hija Coi Leray. No quiero que ninguna negatividad de mi parte afecte su sueño. Esto realmente ha terminado. Dios bendiga a todos. ¿Será este el sentir realmente de Benzino o solo son palabras vacías? ¿Tú qué crees?